Nacional. Un nuevo caso de corrupción llega a una comisión especial en el Congreso en medio de campaña electoral. La Ley de Empleo Público sigue su lucha en la corriente legislativa. Mientras tanto, la agenda de proyectos asociados al acuerdo con el Fondo Monetario entra en cuenta regresiva. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente en Estado Nacional. Hoy domingo, Día del Padre. Aprovechamos para enviarle un saludo a todos los papás que nos acompañan allá en sus hogares. Y encerramos esta semana, una semana muy intensa, cuando el país se vio sorprendido ante un mega operativo judicial en un caso de corrupción en contratación de obra pública. Se trata del caso denominado como Cochinilla y que tiene que ver con las contrataciones del Consejo Nacional de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes a constructoras privadas. Esto derivó en allanamientos en empresas privadas, Casa Presidencial y CONAVI, entre otras dependencias. Esta semana también se discutió si se abre una comisión legislativa en la Asamblea, en el Congreso de la República para investigar este caso, justo en medio de un proceso preelectoral a nivel nacional. En la Asamblea Legislativa esta semana también se aprobó la Ley Marco de Empleo Público, se aprobó en primer debate con 32 votos a favor y 15 en contra. Un proyecto de ley que es parte del acuerdo ampliado que Costa Rica firmó con el Fondo Monetario Internacional para sanear las finanzas públicas. Para conversar sobre estos dos temas hemos invitado a varios jefes de fracción y más adelante también se nos va a unir la presidenta del Congreso. Permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña en primer término don Pablo Heriberto Abarca, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, fracción que mayoritariamente votó en contra del proyecto de ley de empleo público. Buenos días, don Pablo, ¿cómo está? Buenos días, Liliana. Un saludo a los costarricenses. Aquí estamos siempre al pie del cañón. También nos acompaña don Eduardo Cruzan, quien es el jefe de fracción de Restauración Nacional. Don Eduardo, su fracción mayoritariamente votó a favor del proyecto de empleo público, ¿cierto? Sí, muy buenos días, Liliana, y muy buenos días a todos los costarricenses. Sí, efectivamente, la mayor parte de nuestra fracción votamos a favor de la ley de empleo público porque creemos en la necesidad de una ley de empleo público para el país. Bien, y también nos acompaña doña Laura Guido, quien es la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana. Doña Laura, el partido que representa, digamos, la agenda del Poder Ejecutivo, que fue el que estuvo impulsando este proyecto de ley en un pulso que, bueno, derivó con esta votación el jueves pasado. Correcto, muy buenos días y un gusto saludar a los señores diputados, a ustedes y siempre con la claridad también de que este proyecto es en la ruta correcta de un Estado que resuelve los problemas que históricamente ha acumulado. Bien, antes de conversar en esta discusión que tendremos el día de hoy, vamos a recordar algunos de los principales cambios que sugiere en el sistema actual la Ley de Empleo Público. Veamos. El proyecto propone nuevas reglas de empleo público. Eso sí, solo para los nuevos empleados que se incorporen al Estado una vez aprobada la ley. Los actuales se quedan tal y como están hasta su retiro o salida. Los nuevos entrarían bajo un único régimen de empleo que tendrá una única escala salarial bajo el principio de salario global. Entre los principales cambios se propone un régimen que pagaría sueldos similares en 8 familias de puestos de todo el sector público. Esas clasificaciones serían empleados de confianza, servicio exterior, judiciales, universidades, educadores, policías, ciencias de la salud, así como los trabajadores profesionales y no profesionales. En términos de salarios, el proyecto pretende estandarizar las remuneraciones entre todas las instituciones del Estado para evitar que una persona con el mismo puesto tenga un salario totalmente diferente en otra institución, así como una escala única para los nuevos trabajadores. En cuanto a los nuevos reclutamientos de servidores públicos, prevé que en adelante se hagan solo a través de una plataforma en línea mediante concursos del sector público. Y se crearía también una base única de pruebas para todas las contrataciones. Otra de las novedades es en cuanto a la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos, pues con esta ley, si se aprueba, si un empleado presenta 2 evaluaciones con calificación menor al 70%, su patrono podría despedirlo. En cuanto a vacaciones, pone un tope único de 20 días hábiles. Actualmente hay servidores que tienen derecho hasta 30 días. Sin embargo, este tope propuesto sigue estando
muy por encima del sector privado. En cuanto a beneficios, también el gobierno resaltó el aumento a 2 meses en la licencia de maternidad para casos especiales, como partos complicados, múltiples, etc., así como un permiso por paternidad, aunque sobre este punto surgió la duda de si será o no con goce de salario. Otro de los aspectos relevantes del proyecto es que el servicio civil pasará de Casa Presidencial al Ministerio de Planificación. Bien, como veíamos, entre los principales cambios que tiene esta ley está la creación del salario global, también que va a cubrir a los empleados de todas las entidades del Estado, incluyendo a las universidades y al Poder Judicial. Solo se excluye a las entidades que están en competencia y a bomberos. También que el ente rector en materia de empleo público va a ser el Ministerio de Planificación, con la Dirección de Servicio Civil como un órgano técnico. Además, y va a limitar las convenciones colectivas para evitar que se negocien aumentos salariales y nuevos pluses o plazas. Además, que el salario global va a aplicar solamente a los nuevos empleados públicos que ingresen al sector. Doña Laura, tal vez para comenzar, ¿por qué cree usted? Escuché a algunos diputados de la fracción de oficialista diciendo que no era un proyecto perfecto, pero que era el proyecto posible. ¿Por qué ustedes consideran que este es un proyecto posible? Bueno, fundamentalmente hay un tema de realidades políticas innegable. Estamos en un parlamento donde voces diversas tienen que ponerse de acuerdo y en ese entendido siempre hay pues la dificultad de que cada una de las partes alcance los máximos a los que aspira. En esa práctica sabemos que el proyecto es el mejor acuerdo posible, para ponerlo en términos muy de realidad política. Pero siendo el mejor acuerdo posible, es sin lugar a dudas el instrumento necesario para atender problemas históricos que ha tenido nuestro empleo público, para poder, reconociendo que hay desigualdades cuando personas de en una misma función devengan ingresos distintos simplemente porque se crearon un montón de sistemas diferentes para todo mundo, o reconociendo también que una persona que recién ingresa a la función pública tardará décadas para poder tener una remuneración que le sea satisfactoria y que además sea, aunque esté desempeñando las mismas tareas que una persona que gana muchísimo más. Este ha sido un tema que ha sido de los disparadores del gasto durante muchísimo tiempo, un sistema que se ha diseñado a conveniencia, al grito de la necesidad del momento y no pensado de una forma global y estructurada, y eso nos cuesta muchísimo dinero a los costarricenses, a la vez que no nos garantiza que eso se traduzca en eficiencia. Ante esa realidad que encontramos, había una decisión muy, muy clara de poder atender el problema y de no seguir esquivando uno de los principales temas de debate a nivel país, y en ese entendido pues se ha cometido este proyecto, se ha buscado atender todos los diferentes frentes y tener con esta herramienta un sistema de remuneraciones justa pero también sostenible en el tiempo, donde la dinámica de los pluses como grandes disparadores del gasto terminen siendo limitados, que ya no sea la tónica y que además permita un ordenamiento en adelante sin afectar los derechos de las personas trabajadoras que hoy pues tienen condiciones previamente pactadas, pero sí mejorando un diseño que tiene que tener su efecto y su reforma en este momento. Esto es una de las reformas más significativas y tiene que ver además con la bandera de la lucha por un Estado que sea eficiente, que sea eficaz, que le dé a las personas un trato digno como trabajadoras y trabajadores que son, justo y en el pleno reconocimiento de sus derechos, pero que a la vez tenga herramientas para demandar de estas personas un trato eficiente y de calidad, un servicio que tenga una excelente devolución a la ciudadanía. Eso es lo que se espera, doña Laura, con este proyecto. Voy a interrumpirle un momentito para incorporar y darle la bienvenida a nuestra mesa de conversación el día de hoy a doña Silvia Hernández, presidenta del Congreso, que estaba terminando una actividad. Buenos días, doña Silvia. Gracias por estar con nosotros aquí en Estado Nacional hoy domingo. Muy buenos días, doña Liliana. Muchísimas gracias por el espacio. Muy complacida para abordar este tema
y el quehacer de la agenda legislativa. Y un saludo a mis compañeras y compañeros diputados. Ya vamos a conversar con usted. Estaba doña Laura Guido planteando por qué creían que este proyecto es positivo, así como está planteado. Don Pablo Heriberto Abarca, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, un partido que mayoritariamente votó en contra de este proyecto. Don Pablo, ¿por qué? Bueno, básicamente nosotros a lo largo de la construcción del texto hicimos una serie de, digamos, mociones, presentamos una serie de textos. De hecho, yo presenté un informe de minoría sugiriendo un texto que a mi juicio era una mejor base para tomar decisiones una vez que entrara al tema de 137. Y después, a lo largo de esos 2 días de mociones, fue teniendo efectos de la negociación política del gobierno solo para alcanzar 38 votos talladitos, y entonces no importaba las posiciones para realmente que esta ley tuviera un impacto importante y además justo en la planilla del Estado. De manera que a lo largo de esos segundos días, por ejemplo, vimos que un momento se sacó a las municipalidades, a las universidades, y cuando se dieron cuenta de la torta que se habían jalado, entonces fueron y corrigieron. Pero en la corrección en el plenario, que no era el método correcto, y nosotros lo advertimos, aprobaron una moción de 12 páginas en las que solo una de esas 12 funcionaban. Y, por ejemplo, retorna a funciones de Mideplan mucho más agresivas que las que tenía el texto base del gobierno originalmente. De manera que esas dudas razonables, que puedo explicar más ampliamente más adelante si gusta, son las que hacen que la fracción mayoritariamente decida no apoyar, y además consultarle a la sala una serie de dudas razonables, así como tienen otros compañeros, nosotros también, y que la sala resuelva y ponga los puntos sobre las IES sobre esas dudas para tomar una determinación en el segundo debate. Don Eduardo, ustedes no están de acuerdo con esta posición del Partido Unidad Social Cristiana. Ustedes sí votaron mayoritariamente a favor del proyecto. Efectivamente, yo no participé en la construcción del proyecto por razones obvias, que estaba en la presidencia del Congreso, pero mi compañera jefa de fracción, Xiomara Rodríguez, sí participó ampliamente en la construcción del proyecto, y nosotros entendemos que la política no es el arte de lo deseable, sino que es el arte de lo posible. Y este proyecto tal cual salió fue lo posible, lo que se pudo obtener en el Congreso de la República. Nosotros lo apoyamos porque creemos que, en primer lugar, en el tiempo va a poner coto o fin a las diferencias salariales, esas odiosas diferencias salariales entre funcionarios de un mismo rango que ejecutan las mismas funciones. Que ya son insostenibles. Por supuesto. Por ejemplo, ¿cómo entender que un chofer en la municipalidad de Talamanca gane 3 millones de colones cuando en las otras 5 cantones de la provincia de Limón los choferes lo que ganan son 600,000 colones? Entonces, en el tiempo, esta ley va a poner fin a este tipo de diferencias odiosas entre funcionarios que ejecutan la misma función. Por otra parte, nosotros lo apoyamos también porque el proyecto no va a afectar a ningún funcionario actual. Esta ley es para los nuevos funcionarios. A lo más que va a hacer es congelar los salarios de los que ya estén en el salario global, en el tope del salario global, y seguirán aumentando los salarios de aquellos que están por debajo de ese tope hasta que lleguen a nivelarse en ese salario. De manera que no vemos que se cause un perjuicio a los funcionarios actuales. Y además creemos que en el tiempo representará un gran ahorro al erario público, porque se llegará a contener esos aumentos exponenciales que han existido históricamente en el régimen de servicio público. Por esas razones son suficientes para que nosotros apoyemos el proyecto de empleo público.
Ha sido un proyecto que sin duda ha generado muchísima polémica a nivel nacional. Sabemos que un amplio sector de los sindicatos se oponen al proyecto, lo han manifestado abiertamente. También el recién electo candidato por el Partido de Liberación Nacional, José María Figueres, no habló de esta ley en particular, pero sí dijo que él cree en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que incluye estas medidas. Doña Silvia, la fracción liberacionista votó a favor de este proyecto mayoritariamente. ¿Cómo leemos eso después de las manifestaciones que dio el candidato electo? Sí, bueno, yo desde un rol amplio, primero como diputada y desde el rol como presidenta de la Asamblea Legislativa, en lo personal he señalado claramente dos aspectos. Lo primero es que no podemos hablar de un proceso de consolidación fiscal sin incluir en ello el tema del empleo público, esos disparadores del gasto público. Y eso significa entrar a ver el tema que esta Asamblea Legislativa, más allá de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es esa agenda de consolidación fiscal que el país ha tenido o está obligado a llevar adelante. En segundo término, el mismo ciclo electoral político de 4 años hace que en nuestro país se vuelva muchas veces una barrera para abordar temas que van más allá de esos 4 años o que no se puedan ver interrumpidos por ese ciclo propio electoral o democrático, como son temas de infraestructura, política pública en temas de infraestructura, innovación y el tema, desde luego, de una consolidación fiscal. Habrá, sin duda alguna, agendas, formatos, por así llamarlo, distintos, pero el gran dilema aquí es que se ven interrumpidos cada 4 años. Este proyecto de ley de empleo público, más allá de lo perfecto o imperfecto que tenga, es parte de un proceso de consolidación fiscal que cada vez más se va alcanzando a ese proceso normal de fatiga en el ajuste. Y eso significa que entre más se posponga la discusión país, muy probablemente estos aspectos se empiecen a leer como aspectos que son optativos y que no necesitan ser impulsados en medio de una necesidad de mejorar las finanzas públicas y aquellos aspectos que le ejercen una enorme presión y que ciertamente en medio de una gran pandemia, la peor que vive la humanidad, uno se podría preguntar si podríamos estar peor. Y difícilmente en esta situación haya una posibilidad de compararnos hacia una situación mucho más desafortunada que la que se está viviendo y la que viven muchísimos costarricenses vinculados a temas de salud y desempleo, por ejemplo. Claro. Pero esa situación podría estar peor vinculado a un tema de finanzas públicas deterioradas, donde no se puedan pagar salarios del Estado costarricense, del sector público, donde no se puedan pagar pensiones, y eso nos hace tener que actuar y evitar que ese ciclo electoral. Perdón, basada en eso que usted está planteando, ¿usted cree que es irresponsable la posición, por ejemplo, de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana que ha votado en contra, a pesar de todo ese contexto del que usted está hablando? Yo lo que entiendo en este caso es que la Asamblea Legislativa va a entrar sí o sí a una consulta a la Sala Constitucional y cualquiera de esos temores que puedan existir, la Sala los va a tener que definir. Esta consulta facultativa, en donde la Asamblea tiene al menos ya 3 consultas planteadas, va a definir un derrotero. Lo que sí dejo claro es que difícilmente, y estoy segura en eso coincidimos, nosotros podamos hablar como país de un tema de consolidación fiscal sin abordar el tema de empleo público. Así es. Si eso va a requerir mejoras, pues tendrán que hacerse los ajustes necesarios, pero inevitablemente se pueda caminar sin ello. Don Pablo, usted dice que creen en eso, pero lo votaron en contra. Claro, porque no resuelve. Le pongo el ejemplo que son Eduardo. El chofer de la municipalidad va a ganar igual los mismos 3.600.000. Uno nuevo que entre el día de mañana va a ganar mucho menos y eso tiene un riesgo de litigio altísimo, siendo el mismo puesto. La escala de pluses se congelan, pero no cambia la escala salarial ni el cálculo del salario. ¿Esos así precios como que está hay que pagar, don Eduardo? Y por lo tanto, el riesgo de litigio, que supuestamente tiene un ahorro, podría borrarse, incluso salir más caro. Esas son las advertencias y las dudas que tenemos y otra vez para que estemos claros. Nosotros votamos en contra porque tenemos dudas razonables que serán consultadas a la sala
y que tomaremos en cuenta para el segundo debate. Pero estas son cosas que realmente estamos advirtiendo desde hace mucho tiempo. Claro. Vamos a ver en este momento la manifestación que dio el presidente de la República segundos después de que el día jueves se aprobó el proyecto en primer debate en el Congreso. Dijo: agradezco a la Asamblea por aprobar el primer debate el proyecto de ley de empleo público, un gran paso para poner orden en los salarios del sector público sin despedir ni bajarle el salario a nadie, bajo los principios de justicia, igualdad y eficiencia. Seguimos avanzando. Sin embargo, mientras que es la fracción oficialista la que ha estado insistiendo en los beneficios de este proyecto de ley, son también diputados de la fracción del PAC, algunas de esas voces principales, junto a las del Partido Unidad Social Cristiana, detractores de este proyecto. Veamos. Ha estado enfocado en la eliminación de desigualdades salariales en puestos similares, en la eficiencia presupuestaria, en el interés público y en el sostén de nuestra institucionalidad democrática. No dudo que este conato de proyecto no supere la consulta constitucional. Así nos encargaremos, porque las inconstitucionalidades que contempla son groseras y evidentes. Pero sí que va a quedar este proyecto en la memoria de muchas personas como un lamentable episodio de nuestra historia. Se pudo haber hecho una buena ley de empleo público, una que cumpliera con los objetivos de eficiencia y reducción del gasto, pero privó la terquedad, el cortoplacismo y el desconocimiento absoluto de la historia de Costa Rica. Voy a votar a favor de la Ley Marco de Empleo Público, sabiendo que en su totalidad no satisface mis expectativas, pero seguro de estar más cerca del compromiso y la convicción partidaria plasmada a lo largo de 20 años de historia relacionada con la búsqueda de la eficiencia en el sector público. Yo no puedo estar a favor de un proyecto que abre el portillo para la politización en nombramientos. Yo me cuestiono si este proyecto no debería más bien concentrarse en ordenar el tema salarial del sector público y desechar el resto. Una misma fracción, 4 diputados, 2 posiciones totalmente diferentes. Doña Laura, han sido estos diputados, Paola Vega y don Welmer Ramos, uno de los principales impulsores de las consultas de inconstitucionalidad y además atacando fuertemente el proyecto que el presidente aplaude que se haya aprobado. Gracias. Hay voces diversas dentro de la fracción, eso es efectivamente así, como lo hay diversidad de visiones dentro del partido y lo hay en la sociedad costarricense. Sin embargo, una mayoría muy fuerte de la fracción se ha sumado a favor de este proyecto y si lo llevamos al recorrido de la vida partidaria nos encontramos menciones absolutamente claras de la necesidad de entrarle al arreglo del modelo de empleo que tiene este país desde la convocatoria del 2006 y nuestra promesa a la ciudadanía en ese contexto. Sin embargo, hasta la más reciente del 2018. Doña Laura, de la promesa de la ciudadanía, digamos, del Partido Acción Ciudadana, pero vimos también las reacciones de los candidatos presidenciales, precandidatos del PAC, como doña Marcia González, como don Welmer Ramos, señalando en las redes sociales que no creen en el proyecto. Y es válido para ellos no creer en el proyecto. Si usted me pregunta a mí, la posición que yo defiendo y sobre la cual enarboro la bandera de mi partido es la promesa que desde la fundación hemos tenido y que a lo largo de la historia se ha madurado de ofrecerle a la ciudadanía un Estado eficiente, eficaz, con excelencia en el servicio público, que gaste lo que sea necesario y no más que eso para brindar servicios de calidad, respetando los derechos humanos, respetando los derechos de las personas trabajadoras y que sepa darle una devolución de alto desempeño a una ciudadanía que es una apuesta enorme por un Estado que le sea funcional. Una apuesta enorme a través de los impuestos y de los tributos con los cuales se financia el Estado costarricense. Si hay una bandera absolutamente clara en nuestra historia que nos unió y nos forjó en términos de identidad, es esa lucha por la eficiencia.
por poder trabajar en esa línea. Y yo creo que en eso mantenemos con claridad, y el voto que yo di a favor del proyecto junto a 8 diputadas y diputados de mi fracción en conjunto es absolutamente consecuente con esa visión de partido del país que queremos. Don Pablo, ¿usted cree que ha sido consistente el partido oficialista con la ley de empleo público? Me parece que no. Desde la aprobación de la reforma fiscal que Eduardo y yo apoyamos, porque además había un compromiso de recorte del gasto y reforma del Estado y aprobación de empleo público, pasó año y medio y al gobierno se le olvidó. Y estuvo durmiendo ahí como 8 meses hasta que empezamos a presionar a algunos para que se hablara fuertemente del tema de empleo público, y hasta que incluso logramos empezar a votar en préstitos de forma negativa, ya sí se preocuparon y establecieron una mesa para hablar de empleo público en serio. Y ahora lo que queda es que nosotros nos oponemos, y hay que decirlo por las claras razones. Esta reforma a la escala salarial va a tardar 12 años en el mejor escenario en una aplicación total. Nosotros queríamos que tuviera un efecto de 2 años o 3. El Partido Unidad Social Cristiana está, digamos, en la misma página y se unieron con Welmer Ramos y Paola Vega y otros diputados en esta acción de inconstitucionalidad. Nosotros estamos haciendo una parte, nosotros tenemos diferencias con respecto a lo que ellos defienden en términos de la autonomía universitaria y creen que las universidades deben estar fuera, así como también creo que el Poder Judicial va a querer estar fuera. Y entonces, claro, es el problema, que aquí todo el mundo quiere estar fuera. Entonces es muy fácil ponerle reglas a unos y salirse y listo. Nosotros creemos en una aplicación total, incluyendo a todo el Estado en un ordenamiento y que sea eficiente y rápido, no de 12 años y 14, que durante todo ese tiempo, eso es lo que va a ocasionar es que vaya a haber un pleito en juzgados laborales de empleados públicos peleando porque se le aplica una escala u otra. Y ese problema que vamos a tener, si se aprueba esta ley, pues va a significar un costo altísimo para el Estado. Don Eduardo. Bueno, yo creo que si la ley de empleo público, si asumimos la posición de la fracción del PUS de no votarlo por no estar de acuerdo con esos aspectos válidos que apunta el diputado Pablo Heriberto Abarca, ni en el plazo de 12 años tendremos resuelto el problema. Mientras que por lo menos no lo tendremos resuelto en los próximos 2-3 años, pero en 12 años ya el país tendrá resuelto esas diferencias odiosas que han existido y ya podríamos hablar de un equilibrio fiscal. Mientras en algún momento había que iniciarlo. Y entonces nosotros creemos que sin una ley de empleo público nunca el país va a poder hablar de equilibrio financiero. Ciertamente se podría lograr a través de otros mecanismos un poco más rápidamente, como lo apunta Pablo, pero también tenía sus riesgos. Teníamos que disponer de 28,000 millones para equiparar los salarios en este momento al tope. Y no tenemos ese recurso y tampoco tiene mucho sentido. Yo prefiero que sea paulatino y que en el tiempo, en 12 años, ya habremos equiparado los salarios. De forma tal que lo que yo sí le critico al gobierno es el momento que tomaron para discutir este proyecto. Me parece que este proyecto pudo haberse discutido unos 6 meses o un año después de la aprobación del plan fiscal. Se pudo haber discutido y hoy no tuviéramos estas inconsistencias que permítame decirle que la mayoría son por cálculo político. Muchos lo que están haciendo es calculando políticamente, pero yo creo que la responsabilidad debe estar antes que el cálculo político. Liliana, pero es importante aclarar esto. Vamos a ver, usted dice que no tiene mucho sentido invertir 28,000 millones el primer año. Cuando no hay dinero. Claro, pero entonces el tercer año ya tienes efectos de ahorro mucho mayores y no tienes que esperar 10 más para que tenga el efecto. De manera que eso no es cierto, porque el aumento del gasto se mantiene en todos los años presupuestarios. O sea, eso es matemáticamente falso.
No, ¿verdad? matemáticamente falso es el cálculo que tienen ahora, pero digamos que... El aumento del gasto que de los 28.000 millones es un año y el siguiente año ese aumento se mantiene y además tenés que hacerles ajustes. O sea, sí, Laura, no es un aumento el cuadro de Mideplan, eso es un aumento a lo largo del tiempo. El cuadro de Mideplan incluía esos 28.000 y aún así significaba ahorro. No lo digo yo, y lo dice el cuadro que nos facilitó Mideplan. De manera que, a ver, ya claramente no estamos de acuerdo en esto. Nosotros no hemos tomado una posición en segundo debate. Vamos a hacer una consulta con todas las dudas a la sala y veremos qué es lo que resuelve la sala. Y ahí tomaremos una decisión para votar en segundo debate. La sala es el paso que sigue. Vamos a hacer una primera pausa y al regresar vamos a hablar de ese camino que le queda al proyecto de ley de empleo público en la sala constitucional y luego en el segundo debate. Ya volvemos. Les recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa conocer sus sugerencias y opiniones. Gracias por continuar con nosotros el día de hoy, que estamos conversando sobre la ley de empleo público y también al final del programa vamos a hablar sobre el camino que le queda a las investigaciones en los casos de corrupción en la Asamblea Legislativa. Hablábamos antes de las posiciones de las diversas fracciones en esta primera votación, en el primer debate en el Congreso a la Ley Marco de Empleo Público. Doña Silvia, lo que viene ahora es consulta de constitucionalidad. ¿Cuánto tiempo se puede tardar eso y qué implicancias tiene cuando regrese el proyecto al Congreso? Sí, efectivamente, como se ha señalado, la Asamblea Legislativa estaría enviando, de lo que se entiende, al menos 3 consultas a la Sala Constitucional. Estas son consultas facultativas de constitucionalidad y la Sala tiene 30 días. No establece si son 30 días hábiles o naturales. Eso prevé o nos hace pensar que este proyecto estará en consulta por al menos un mes o mes y medio para tener esa información por parte de la Sala. Dependiendo del resultado o de los vicios y del momento en donde hayan ocurrido eventuales vicios, ahí hay varios caminos. Por ejemplo, el devolver el proyecto a comisión si se encontrara algún vicio, por ejemplo, de trámite, lo cual en este caso yo me anticipo a decir que sería muy difícil. Este no es un proyecto que fue dispensado de trámites. En otras palabras, no es un proyecto, que fue llevado en un mecanismo rápido que provee el reglamento, de manera tal que pareciera que encontrar un vicio en el mecanismo de operación o de aprobación del proyecto en el momento en el que estaba en comisión podría ser menos probable. ¿Usted cree que está blindado? Yo supongo que por el procedimiento que ha llevado este proyecto de ley, es difícil que el momento de vicio sea, por ejemplo, porque se evitaron algunas mociones, no se leyeron, se brincaron o algún vicio de procedimiento, que es como se conoce. Sin embargo, dependiendo de ese vicio e insisto, del momento en el que ocurriera, podría ser un tema de constitucionalidad y por ende el proyecto, en lugar de enviarse a la Comisión de Gobierno y Administración, que en este caso fue donde se dictaminó el proyecto, se enviaría a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Ahí esa comisión vería lo que la sala ha señalado y a partir de eso el plenario legislativo podría darle votación en segundo debate, insisto, dependiendo del vicio constitucional y del momento en el que la sala señale después de esta lectura. Perdón, ¿en qué plazo creen ustedes que podrían estar votando esto ya en segundo debate? Por los tiempos ya establecidos, aproximadamente en un mes, mes y medio máximo. Doña Laura, ¿cuánto urge que esto se apruebe? Porque leí esta semana que el presidente del Banco Central decía que el Fondo Monetario Internacional tiene expectativas de que esto esté aprobado en octubre. La señal que envió ayer la Asamblea Legislativa es una señal importantísima.
y esto, por supuesto, también lo está observando el Fondo Monetario Internacional y también todas las calificadoras de riesgo. Esto ha afectado sensiblemente de forma positiva para el país, por ejemplo, en donde estaban colocadas las tasas de interés para la colocación de deuda del Estado. Todos estos avances de una asamblea que está determinada a ser reformista y a atender problemas estructurales que el país ha arrastrado por mucho tiempo, tienen un impacto muy positivo. Y yo creo que eso hay que colocarlo con toda claridad como una tesis inicial. El proceso de diálogo y la confianza con el fondo se mantiene en el tanto la asamblea siga dando este tipo de señales, donde se ve que las voluntades conjuntas son de tomar responsabilidad del momento presente y hacer y tomar las decisiones que hay que tomar. Aquí estábamos ante dos disyuntivas. El modelo de empleo presente funciona, es el mejor, es eficiente, le da a la ciudadanía una mejor devolución, le da un buen trato a los funcionarios, o hay una necesidad de hacer un cambio en ese paradigma. Y claro, tuvimos una votación amplia en esa segunda tesis. Con respecto al fondo, pues seguimos avanzando en el proceso. Sí hay una revisión en octubre y hay una necesidad de que hayan señales para ese momento, pero por supuesto en respeto de los procedimientos internos legislativos que hay que seguir en una materia que hay plazos que dependen de otro poder de la República. Claro. Don Pablo, ustedes en el Partido Unidad Social Cristiana, usted acaba de decir aquí que no han tomado una posición para esa votación en segundo debate, pero ¿están dispuestos a acarrear con la responsabilidad de esa eventual fracaso de la ley de empleo público si no cuenta con los votos, que creo que el segundo debate ocupa 38 votos, es decir, mayoría calificada, y las implicaciones que esto podría tener para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, yo sostengo la tesis que el gobierno negoció el tema de la aprobación del empréstito y el primer desembolso, porque esa ha sido la señal de no urgencia a lo largo de estos meses hacia atrás. Esta es una ley, pero también congelaron el trámite de los demás proyectos que ni siquiera se pudieron consultar o hacer audiencias, y está detenida y estuvo empantanada 3 meses. De manera que yo diría, por lo que uno olfatea y por lo que uno entendería, es que el gobierno está apostándole a la aprobación del empréstito, en el cual estamos de acuerdo porque además lo habíamos anunciado así, y que con eso tendrán el primer desembolso. La responsabilidad del fracaso o no de una ley no es de quien lo vota negativo, es de que ahí la señal es que la construcción no logró los equilibrios necesarios, y eso es una responsabilidad conjunta si usted lo quiere ver desde una perspectiva. Desde mi perspectiva es que nosotros tenemos observaciones, si la sala las ratifica, claramente no se construyó bien, es una responsabilidad del Ejecutivo. Usted decía antes de empezar el programa que cree que por cómo actuó el gobierno no tenía intención de que, o no tiene intención de que esto se apruebe. Me parece que el letargo que ha tenido la reforma de empleo público para después meterla en un embudo, me parece que todo indica que a ellos no les interesaba. No les interesó durante 8 meses. Absolutamente y falso. Me parece que eso ha ocasionado que ahora todo el mundo de la carrera tenga que decir, es que lo responsable es votar algo, aunque sea ahí lo que sea. ¿Ese es el escenario, doña Laura? No, eso es absolutamente falso. Esto tiene un tiempo amplio de estar en comisión, estuvo sujeto a 49 sesiones, tuvo espacios de trabajo con sociedad civil, con organizaciones especializadas. Pero don Eduardo el proceso Cruzan ha sido decía, amplio. Don amplio, Eduardo. pero además, doña Liliana, no es cierto que se hayan retirado o que se hayan empantanado por un periodo tan amplio como dice el diputado los proyectos. Aquí hubo una pausa natural en el proceso legislativo porque no estaban instaladas las comisiones. Y también el COVID ha interrumpido la función legislativa, pero es absolutamente falso asegurar que el gobierno ha letargado los tiempos de los proyectos del COVID. Eso es una acusación sumamente grave y es infundada. Usted era presidente del Congreso en el periodo anterior, del que está hablando un poco doña Laura, con todos estos atrasos. ¿Usted cree que de verdad se atrasó demasiado el gobierno o fue problemas logísticos en el Congreso que, doña Silvia, esta semana vimos que incluso una falla en el aire acondicionado se trae abajo todas las comisiones? Pero me parece que hay de ambas. Cuando el gobierno indicó que el plazo fatal para tener aprobado estos proyectos era el mes de junio, yo advertí que no era posible, porque advertí que venía un cambio de directorio, que después venía
instalación de las comisiones, que estábamos en pandemia, entonces que los tiempos en realidad no iban a dar para que saliera en ese momento. Entonces me parece que hubieron aspectos de lógica parlamentaria que afectaron el avance, pero también el gobierno tiene una cuota de responsabilidad porque en algún momento no le dieron la celeridad al proyecto que se le pudo dar, e inclusive en algún momento desconvocaron todos los otros proyectos inherentes al fondo y mantuvieron solo el de empleo público, lo cual... A doble sesión, Eduardo. Sí, lo cual impidió que los otros proyectos pudieran avanzar, y al día de hoy esos 7 proyectos escasamente están en la fase consultiva, en las 3 comisiones donde se encuentran, y pudimos avanzar en este proyecto gracias a que hubo disposición por parte de la mayoría de los diputados y las diputadas de trabajar a doble sesión, muchas veces de las 9:15 a las 6 de la tarde, pese a la oposición de algunos diputados que decían que la presidencia ponía en riesgo la integridad de los diputados por tenerlos tantas horas sesionando. Pero gracias a que la mayoría, 38 votos, siempre tuvo esa disposición, hoy pudimos sacar adelante este proyecto. De manera que me parece que no es exactamente cierto lo que apunta el diputado Pablo Heriberto, pero tampoco es del todo que no haya esa incidencia del gobierno para que tuviera algún nivel de atraso. Claro, doña Silvia, menciona don Eduardo una cosa importante. Este es un avance en este primer proyecto, en el de ley de empleo público. Sin embargo, el paquete de proyectos de ley que están amarrados al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional son muchos. Está la ley de impuesto a los premios de lotería con un 25%, está la reforma a la Ley General de Aduanas, la eliminación de plazas vacantes y congelamiento de aumento de pensiones con cargo al presupuesto nacional, también la reducción de beneficios fiscales y ajustes en tarifas de rentas de capital, el impuesto de bienes, a bienes inmuebles de lujo de un 0.5% sobre las propiedades de más de 150 millones, el aporte solidario de las entidades estatales, empresas públicas que den de sus utilidades y renta global dual. Si tanto se ha tardado la ley de empleo público, ¿qué viabilidad le ve usted desde la presidencia del Congreso a la aprobación de todo este paquete de leyes que en teoría el Fondo Monetario Internacional espera que se aprueben? Sí, parte de este acuerdo, lo primero yo quisiera señalar es que la discusión que estamos teniendo no es una discusión ajena a cuáles son los disparadores del gasto. El proyecto de empleo público o la discusión sobre el empleo público no es una discusión de esta Asamblea Legislativa per se. Hay múltiples estudios que señalan claramente dónde están los disparadores del gasto público, y querer hablar de solucionar ese problema pasa eminentemente por hablar del empleo público. Más allá del mecanismo que se utilice, de la ley perfecta o no, este es un proyecto que tiene que ser abordado más allá de una propia agenda con el Fondo Monetario Internacional, sin restarle importancia. El segundo punto es puntualmente esta pregunta sobre los proyectos restantes. Y aquí yo quiero señalar, estamos hablando de lo que uno podría llamar como país 2 reformas fiscales en una misma Asamblea Legislativa, para ponerlo en términos sencillos. Eso significa una enorme necesidad de diálogo y de negociación por parte del gobierno, permanente y constantemente. Y ahora sí quiero entrar en detalle de qué forma. Primero, yo sí comparto la idea de que el gobierno tuvo enormes atrasos para entrar a ver este tema. Y segundo, estos proyectos de ley, el simple hecho de asignarlos a comisiones no significa que el gobierno está respetando su discurso de que quiere llevar adelante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional si los deja sueltos. Muchos de ellos están ahí parqueados, empantanados, como dicen, ¿verdad? Pero vamos a ver, doña Liliana,
¿Qué significa sueltos? Porque no es solamente haberlos asignado o que estén empantanados. Muchos de ellos van a llevar el ciclo propio de consultas y audiencias, porque además no son temas menores. Por ejemplo, renta global, estamos hablando de un nuevo esquema de renta tributaria. Pero mi punto no es ese, mi punto es que usted requiere un acompañamiento del Ministerio de Hacienda de forma constante y periódica, que le esté diciendo a las comisiones donde estos proyectos están asignados si requieren un texto sustitutivo. Para empezar a ver las fallas, los cambios. ¿Lo están haciendo, doña Silvia? Está muy ausente ese trabajo del Ministerio de Hacienda. Por eso esto no se trata de si la Asamblea duró los tiempos propios ahora en menos de 22 días de instalar comisiones. Eso yo lo rechazo categóricamente, porque la aceleración de un proyecto de ley depende del acompañamiento. Y déjeme decirle por qué. Porque esta es una materia especializada. Así como quienes estuvimos a cargo de la reforma fiscal en el primer año, tuvimos un acompañamiento que no es una presentación en PowerPoint del Ministerio de Hacienda diciéndole al país cuáles son los rendimientos de estos proyectos. No, es meterse en el día a día de cada comisión, que si, por ejemplo, premios a la lotería, el impuesto de premios a la lotería, que pareciera de los más sencillos y que no sale, si no se quiere tener un impuesto por encima de los 250,000 colones, ¿cuál sería la afectación en el resto de la reforma, en el resto del ajuste? Claro. Y cómo se trabaja un texto sustitutivo. Y finalmente... Sí, finalmente... Sí, finalmente yo no puedo negar que detrás de todo este proceso, aún con esa fatiga de ajuste que implica estar llevando dos reformas en un mismo periodo constitucional, en el último año, que se introduce además elementos de campaña que van a tener un rol por el mismo proceso democrático, hay una gran voluntad que se ejemplifica, y aquí termino par de segundos, en que, por ejemplo, esta discusión de empleo público, por una voluntad abrumadora, quisiera ponerlo como primer tema en el orden del día. ¿Eso qué significa? Palabras más, palabras menos, único tema hasta su votación. Eso solo se logra con mayorías, y a mí me parece que hay que seguir sosteniendo esa voluntad, ese diálogo permanente en la Asamblea para lo que viene con empleo público y el resto de proyectos. Dice doña Silvia aquí, don Pablo y don Eduardo, que ellos han estado de acuerdo con eso. Y en esto que usted mencionaba, quisiera preguntarle a doña Laura para que replique un poco a lo que usted planteaba. ¿Va a haber un cambio en la estrategia más integral del gobierno para acompañar estos proyectos que, según doña Silvia y coinciden Eduardo y Pablo, están como sueltos en las comisiones? Primero quiero reiterar lo siguiente: aun cuando nosotros podamos tener diferencias de criterios, es importantísimo reconocer que las voluntades mayoritarias han estado en permitir y facilitar la discusión, y que incluso la presidencia legislativa ha tenido iniciativa, tanto en el periodo anterior como en este, de poder favorecer que esta discusión se diera con un énfasis de prioridad, y a mí eso me parece importantísimo de destacar. Dicho eso, hay una necesidad, ¿sí?, de mejorar, entonces, según lo que escucho, y lo escucho con respeto a mis colegas, de mejorar las coordinaciones. Yo también reconozco el papel muy activo que ha tenido la ministra Yanina Dinarte como ministra de la Presidencia, acercándose a las comisiones, acercándose a las jefaturas de fracción. Pero pareciera que falta mejorar un poco ahí, por lo que dicen los jefes de fracción aquí. Pero también hay un trabajo que es legislativo y que es inexcusable que haya tardado tantísimo tiempo en avanzar. Y esto también es un ejercicio permanente de voluntades. A mí me parece que aquí hay una pregunta también irresuelta. Tal vez la dispersión de la agenda no ha favorecido ni a las diputaciones ni al Ejecutivo a tener una coordinación más permanente y enfocada en el propósito conjunto que esto significa, que es habilitar los desembolsos del Fondo Monetario Internacional, y que esto es importante además. Los desembolsos no van a ocurrir en automático, los desembolsos ocurren en función de las señales que da el país de su compromiso con un ajuste fiscal y con un ajuste estructural que
pasa por la ley de Claro. empleo público, ¿verdad? Esto que no se diga que eso no está claro, eso está clarísimo desde el primer día. Desde el Y principio aquí de la la pregunta discusión es, de estos las proyectos. voluntades mayoritarias de las fracciones legislativas están en solucionar los problemas estructurales. Sí, ha sido difícil, sí, le ha tocado reformas al país en este periodo constitucional y sí, ha sido una asamblea valiente. Claro. En momento presente hay un compromiso de continuar sobre esa ruta y esto pega también con cuál es la estrategia que decía usted, y a mí me parece que hay una pregunta que no se ha respondido. ¿Va a haber una comisión especial o no va a haber una comisión especial para la materia? A mí me parece que el planteamiento que hizo doña Silvia en ese sentido es muy importante de ser analizado y revisado. Claro, ya en esta última parte del programa, en los últimos 10 minutos, quiero hablar de otro elemento que llega a la Asamblea Legislativa en medio de esta precampaña electoral, y es el hecho de esta gran investigación de mega caso de corrupción en contratación de obra pública que sorprendió al país esta semana cuando el organismo de investigación judicial realizó múltiples allanamientos, incluyendo nuevamente la Casa Presidencial, el Consejo Nacional de Vialidad, múltiples constructoras privadas, y por supuesto esto hizo que se presentaran algunas contradicciones cuando el ministro de Transportes inicialmente dijo que no sabía a qué se refería estos allanamientos, luego dijo que sí sabía y que él incluso había trasladado información previamente al OIJ, luego el OIJ dijo que nunca lo habían recibido. Finalmente el ministro dijo que no iba a hacer una intervención en el CONAVI, sin embargo vamos a ver ahora un post que puso el presidente de la República también recientemente en sus redes sociales, en las que a pesar de esa primera manifestación del ministro de Transportes, pues él dice, insiste en que es muy oportuno que la Asamblea de Costa Rica cree una comisión investigadora sobre el caso que el OIJ sacó a la luz pública, respaldando también el acuerdo que tomó anoche el Consejo de Administración de CONAVI frente a esas denuncias. Hechos como los denunciados son absolutamente inaceptables, y luego pidió que se interviniera el CONAVI. Tal vez comienzo con usted, don Eduardo. ¿Usted cree que la Asamblea Legislativa debería tener una comisión especial para investigar esto, a pesar de que muchos dicen que eso se podría convertir en un show político? Bueno, yo creo que todo lo que se trate de investigación y de llevar transparencia, de aclarar, de aclarar los hechos, de sentar responsabilidades, siempre será la posición de nuestra fracción. Sin embargo, me parece que las autoridades jurisdiccionales han venido haciendo un trabajo excelente en el tema, con la cantidad de allanamientos, con la cantidad de detenidos y con las solicitudes del Ministerio Público de las prisiones preventivas que están solicitando. Yo creo que habría que valorar si es el momento oportuno para constituir esa comisión o si deberíamos permitir que avancen más las pesquisas, que avance más en sede jurisdiccional y que se consolide más los hechos allá donde corresponde antes de entrar a conformar esa comisión, porque esa comisión podría darle tintes políticos al tema, podría ensuciar el tema, máxime en momentos donde estamos en campaña electoral. Claro, eso lleva a preguntarse si construye más o no. Doña Laura Guido, en un minuto me puede decir si la posición de la fracción oficialista coincide con la del presidente. ¿Estarían de acuerdo en que se forme una comisión legislativa especial para este caso? Nosotros estamos de acuerdo con la Comisión Legislativa. Consideramos que el debate en sede legislativa puede aportar también a un problema que ha sido además denunciado históricamente por las fracciones del PAC también, y donde han habido discusiones de muchísimas décadas sobre el tema de contrataciones y todo lo complejo que ese proceso puede ser, por ejemplo, para competidores más pequeños en un mercado que está tomado por
pocos actores. Estos acontecimientos que han conmocionado al país deben ser revisados con muchísimo detenimiento, con un gran sentido de responsabilidad en el debate. Coincido que no debería ser desde el ánimo electorero que se asuma un debate así de importante. Sin embargo, sí creo que la sede parlamentaria puede ayudar en construir también otros aristas o otros elementos que permitan a la ciudadanía mayor claridad de qué es lo que está aquí investigándose, cuáles son los elementos y además buscar si hay por la vía de la legislación o la revisión de la legislación existente, mecanismos que el país pueda utilizar para cerrar los portillos que han permitido estos actos aparentemente de corrupción. Muchas gracias. Don Pablo, en un minuto, ¿ustedes creen que se debe hacer esta comisión legislativa? Bueno, es importante decirle a la ciudadanía que la Asamblea Legislativa no es el Poder Judicial y nosotros no, si la comisión pretende ir a hacer un juicio ahí y creerse jueces, me parece que sería un error. Sí hay una posibilidad de que podamos revisar, por ejemplo, el papel de la Contraloría y que podamos aportarle al proceso para que sea un escrutinio desde lo judicial un poco más profundo y que obviamente pues tiene tintes políticos, pero sí, eso no lo vamos a poder negar, pero claramente es una revisión técnica desde lo, digamos, administrativo, del papel en apelaciones, del vencimiento de garantías, de cuáles son las decisiones que tomó el ente contralor, de también el cambio de partidas presupuestarias, que parece ser un tema de tomado de decisión en Casa Presidencial, histórico, ¿verdad? La verdad, pero que esas son las cosas que podrían aportarle, más allá de ir a hacer un desfile de gente para exponerse ahí y hacer un discurso de que yo soy el garante de la ética. Ese creo que si el enfoque es el correcto y si el enfoque es para aportarle al proceso en función de prueba que puede generar la comisión, me parece que sería importante y nosotros estamos a favor. Claro. Doña Silvia, tal vez para terminar, ¿qué opinan sus compañeros en la fracción de Liberación Nacional? Y como presidenta del Congreso le consulto también. Entiendo que el lunes van a tomar la decisión si se integra o no esta comisión. Sí, yo quisiera recordar las palabras que usó el director del OIJ denominando este tema. Estamos hablando del caso más importante de delitos de cuello blanco de los últimos tiempos. Eso nos obliga, para empezar, como número uno, a señalar cero tolerancia a la corrupción pública y privada. Pero más allá de eso, ¿qué quiere la ciudadanía costarricense? Y ese es el balance que hay que hacer. Y a mí me parece que en este momento Costa Rica quiere que se investigue en el ámbito que corresponde, que haga la Asamblea Legislativa el control político que también le corresponde. Hay mucho que hacer en la revisión de estos presupuestos que hace el Ministerio de Hacienda y que la Asamblea pueda investigar esa malversación de fondos moviendo presupuestos para un tema hacia otro uso de recursos. Ahí hay por dónde arrancar en esa prueba documental. Ciertamente esto está judicializado, se van a abstener, van a hacer el uso del silencio y probablemente mucha prueba va a estar secuestrada por parte de la investigación. Sin embargo, desde la Asamblea y desde la Presidencia, lo que le corresponde es instalar los mecanismos que la mayoría de las voluntades deseen llevar adelante. La Asamblea tiene comisiones hoy activas que podrían ver este tema y perfectamente podría también instalar una nueva comisión en donde yo insisto, Costa Rica ahí no solamente quiere ver estos temas, sino tener recomendaciones claras para que no quede más esa sensación de que no hay un castigo, de que no hay una contundencia para que esto no pueda repetirse nuevamente. Doña Silvia, ¿dónde deciden cuándo, cómo van a hacer una reunión de jefes de fracción o cómo van a tomar esa decisión el lunes? No, esto solamente puede ser a través de una decisión del plenario legislativo y la conformación de una comisión o no es a través de una votación de una moción donde se requieren 38 votos para aprobarla y eso estará sucediendo al inicio de la semana, como ya se acordó, como ya se anunció, en medio de las otras discusiones que se estén dando, pero sería en concreto a través de la aprobación de una moción si se quiere crear una comisión especial investigadora puntualmente para ver estos temas. Claro, porque como dice usted, existen otras herramientas. Por ejemplo, la semana que pasó
Vi que también en alguna comisión decidieron investigar el caso de la carretera Sifón La Abundancia, entonces eso también puede colocarse en alguna comisión, porque como bien decía don Eduardo Cruxan, aquí hay un alto riesgo de un manejo político. Bien, se nos acaba el tiempo, estaremos dando seguimiento la próxima semana al acontecer legislativo y sobre todo a las previas a la convención del Partido Unidad Social Cristiana que se va a realizar el próximo domingo. Muchísimas gracias a ustedes por su compañía, a nuestros invitados por acompañarnos. Los esperamos el próximo domingo en horario especial de 11 a 12 mediodía el domingo. Muchas gracias.